¿Todavía te sientes culpable? Romanos 8 tiene una respuesta para ti. Hola, qué alegría poder saludarte nuevamente. Gracias por acompañarnos en esta serie de Romanos, el Evangelio que transforma vidas. Hoy llegamos a un capítulo muy especial, un capítulo que ha traído descanso, consuelo y esperanza a millones de personas a lo largo de la historia. Romanos capítulo 8 nos habla de una verdad poderosa. Cuando una persona está en Cristo, ya no vive bajo condenación, ya no camina con miedo, sino con libertad. Es como cuando alguien sale de una pesada deuda y por fin puede respirar tranquilo, sabiendo que todo ya fue pagado. En este mensaje vamos a descubrir por qué Dios ya no nos acusa, cómo actúa el Espíritu Santo en nuestra vida y qué significa vivir realmente como hijos de Dios. Y la pregunta con la que quiero que empieces a escuchar este mensaje es esta. ¿Estás viviendo tu fe desde la paz que Dios te dio o todavía desde la culpa que Él ya quitó? Cuando el corazón sabe, pero la conciencia no descansa. Hay muchos creyentes que aman a Dios, leen la Biblia, oran, asisten a la iglesia y desean agradarle, pero aún así viven con una sensación constante de culpa, como si algo dentro de ellos nunca terminara de estar en paz. Son personas que creen en Cristo, pero cargan recuerdos, errores pasados y frases que se repiten en su mente como un eco persistente. Seguro Dios no me perdonó del todo. Tal vez ya me cansé de pedir perdón. Y si un día Dios se harta de mí, esta carga no siempre se nota por fuera, pero por dentro pesa, y pesa mucho. El apóstol Pablo conocía muy bien esa lucha. En Romanos capítulo 7 describe con total honestidad el conflicto interno del creyente. Es el deseo sincero de hacer el bien y al mismo tiempo la frustración de fallar. Pero justo cuando parece que no hay salida, Pablo comienza Romanos 8 con una de las declaraciones más liberadoras de toda la Biblia. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No dice poca condenación, ni menos condenación, ni condenación temporal. Dice ninguna. Cuando Dios dice ninguna, es ninguna de verdad. Este mensaje existe para que el creyente deje de vivir desde el miedo y comienza a vivir desde la libertad que Cristo ya ganó en la cruz. ¿Vives tu fe descansando en la obra de Cristo o luchando constantemente con culpa y temor? El problema de fondo, conocer la verdad, pero no vivirla. Muchos cristianos conocen las verdades bíblicas en su mente, pero no las han dejado descender al corazón. Saben que Dios perdona, saben que Cristo murió por ellos, saben que la salvación es por gracia, pero en la práctica siguen relacionándose con Dios como si Él aún los estuviera evaluando todos los días, esperando el próximo error para castigarlos. Es como alguien a quien le dicen que su deuda fue totalmente pagada, pero que aún así siguen revisando su billetera con miedo, pensando que en cualquier momento llegará el cobrador. Pablo usa la expresión "ahora pues" para marcar una consecuencia lógica. Es como si dijera, después de haber entendido que todos somos pecadores, después de haber comprendido que nadie puede salvarse por cumplir la ley, después de haber visto que Cristo justificó al pecador por la fe, ahora viene una conclusión inevitable. Si Dios ya declaró justo al que cree, entonces ya no hay condenación. No es una emoción, es un veredicto legal pronunciado por el juez supremo del universo. El problema es que muchas veces el creyente sigue actuando como si ese juicio no hubiera sido definitivo, como si Dios pudiera cambiar de opinión mañana. Pero la justificación no es provisional, es eterna, porque se basa en la obra perfecta de Cristo, no en el desempeño humano. ¿Estás tratando de ganar la aprobación de Dios con esfuerzo o descansando en lo que Cristo ya hizo por ti? Ninguna condenación, lo que Cristo ya decidió sobre ti. La palabra condenación no se refiere simplemente a sentirse mal o arrepentido, sino a una sentencia judicial de culpabilidad. Pablo está diciendo que para el creyente esa sentencia ya no existe. Dios ya emitió su veredicto y declaró inocente al que está en Cristo.
No porque esa persona nunca haya pecado, sino porque su pecado fue completamente pagado en la cruz. Jesús usó una parábola para explicar esto, explicando de una deuda tan grande que era humanamente impagable. Esa deuda representa nuestro pecado. Nadie podía saldarla. Nadie podía compensarla con buenas obras, promesas o esfuerzos religiosos. La única salida fue el perdón por gracia. Y cuando Dios perdona, no lo hace a medias, no deja cuotas pendientes, no guarda recibos escondidos para reclamarlo después. Aquí surge una pregunta incómoda pero necesaria. Si Dios ya perdonó una deuda impagable, ¿por qué nosotros seguimos castigándonos a nosotros mismos o negándonos a perdonar a otros? Un cristiano que vive aferrado al rencor o la culpa es como alguien que fue liberado de prisión, pero decide quedarse dentro de la celda porque ya se acostumbró a ella. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar recordando cuánto te perdonó Dios a ti? Estar en Cristo, una nueva posición, una nueva identidad. Romanos 8 no promete ausencia de condenación a todos, sino específicamente a los que están en Cristo Jesús. Esta expresión es clave. No significa estar cerca de Cristo, ni simpatizar con Cristo, ni saber cosas sobre Cristo. Estar en Cristo significa haber sido unidos a Él, haber muerto con Él y haber resucitado con Él. Es un cambio de posición espiritual, de reino, de identidad. La Biblia dice que los creyentes forman el cuerpo de Cristo. Eso significa que Cristo no pierde partes de sí mismo, no se mutila, no se separa de aquellos que realmente le pertenecen. Por eso la salvación no depende de nuestra constancia, sino de la fidelidad de Dios. Si dependiera de nosotros, nadie se salvaría, pero como depende de Cristo, es segura. Esto también explica por qué hay personas que parecen creyentes por un tiempo y luego abandonan completamente la fe. No es que perdieran la salvación, es que nunca estuvieron verdaderamente en Cristo. Cuando alguien ha nacido de nuevo, la vida de Dios dentro de él produce cambios reales, progresivos y evidentes, aunque imperfectos. ¿Te ves como alguien que intenta ser cristiano o como alguien que ya pertenece a Cristo? La ley del espíritu de vida, cuando Dios cambia el motor. Pablo habla de una nueva ley, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Aquí la palabra ley no se refiere a mandamientos escritos, sino a una fuerza activa, una influencia constante. Antes, la ley del pecado dominaba la vida del ser humano como una gravedad espiritual que siempre lo arrastraba hacia abajo. Ahora, el Espíritu Santo actúa con una fuerza mayor que nos capacita para vivir de una manera distinta. Esto no significa que el creyente ya no tenga luchas, sino que ya no está esclavizado. Puede fallar, puede tropezar, pero ya no está condenado a vivir derrotado. La presencia del Espíritu genera un nuevo deseo, una nueva dirección, una nueva sensibilidad hacia Dios. Por eso, cuando alguien afirma conocer a Cristo, pero vive cómodamente en el pecado, sin lucha ni arrepentimiento, el problema no es que perdió la salvación, sino que probablemente nunca la tuvo. La vida de Dios, cuando entra en una persona, no la deja igual, siempre transforma. ¿Notas en tu vida un deseo nuevo de agradar a Dios incluso en medio de tus luchas? Gracia no es permiso, es poder que transforma. Decir que no hay condenación no significa que no haya responsabilidad. Dios no condena a sus hijos, pero sí los disciplina. No para destruirlos, sino para formarlos. La disciplina es una señal de filiación, no de rechazo. Un padre amoroso no abandona a su hijo cuando se equivoca, pero tampoco lo deja seguir por un camino que lo dañará. La gracia no es una excusa para pecar, es el poder para cambiar. Cuando el creyente falla, Dios no le da la espalda, pero tampoco aplaude el pecado. Lo restaura, lo corrige y lo guía nuevamente al camino correcto. Esto produce madurez, humildad y una relación más profunda con Él. Vivir bajo la gracia no es vivir sin reglas, es vivir con una nueva motivación, el amor. ¿Ves la corrección de Dios como castigo o como una expresión de su amor? Conclusión: caminar desde la libertad, no desde el miedo.
Romanos capítulo 8 no fue escrito para cristianos perfectos, sino para creyentes reales, con luchas reales y batallas internas reales. Pero también fue escrito para afirmar una verdad inamovible. En Cristo ya no hay condenación. No porque nunca falles, sino porque Jesús nunca falla. No porque seas fuerte, sino porque Él es fiel. Vive desde la gratitud, no desde la culpa. Obedece desde el amor, no desde el miedo. Camina con Dios sabiendo que Él está a tu favor, no en tu contra. Y recuerda siempre esta verdad. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias por quedarte hasta el final y por permitir que la palabra de Dios hable a tu corazón. Y recuerda esto, en Cristo no hay condenación, hay perdón, hay libertad y hay una vida nueva que el Espíritu Santo sigue transformando día a día. Y si este mensaje fue de bendición para ti, te animo a darle like, suscribirte al canal y compartir este video, porque así ayudas a que el Evangelio llegue a más personas que hoy necesitan escuchar esta verdad. Déjanos también un comentario, aunque sea un sencillo amén, porque eso nos ayuda mucho a que el mensaje se difunda y alcance a otros corazones. Que el Señor te bendiga, te guarde y llene tu vida de su paz. Nos vemos en el próximo mensaje. Dios te bendiga.